Y me lleva a un pasaje que poco leo en el Antiguo Testamento. Miqueas. Acompáñeme allí, por favor. Hoy vamos a estudiar o vamos a recibir o vamos a pedir revelación de la honra a Dios en justicia y misericordia. Honrar a Dios en justicia y misericordia. Ese era el cuarto punto que faltaba de la serie que les hablé a principio de año. Y lo engrano con esta posición de entender que la vida no va a ser justa contigo. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 nos dice una pregunta: ¿con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecerlos en holocausto? Becerros de un año era lo mejor de la camada, lo más limpio, lo más puro. ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? Está hablando de una ofrenda brutal. La otra pregunta: o si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado. O sea, lo más preciado. Está hablando de lo más preciado de la vida de un hombre. Y los hijos mayores no eran solo en amor y en comprensión y el cariño de un padre o un hijo lo más preciado, sino que eran con los que también cerraban la relación con las distintas familias, con lo que engranaban todos los negocios. O sea, ¿se agradará al Señor si le entrego por mi culpa, por mi rebelión, por mi pecado, a ese ser más preciado como parte o como pago? Y el 8 dice: el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Pregúntese ahorita: ¿qué esperas de mí, Señor? Hágase esa pregunta: ¿qué esperas de mí, Señor? Que hagas justicia, que seas fiel y leal, y que obedezcas humildemente a Dios. Esas tres cosas, iglesia, me confrontaron a mí en ese momento de preguntar de las injusticias de la vida. ¿Sabe? Dios tiene el control sobre toda la creación. Si las olas tienen que dejar de moverse en una dirección para obedecer a Dios, lo van a hacer. El viento, la tempestad, la naturaleza, el universo mismo. Pero hay algo que diferencia al hombre. Hay algo que diferencia tu vida, tu ser, de todo lo demás creado. Y no es lo que voy a predicar hoy, pero esto tumba esa tendencia ahora de Terians, que la gente quiere ser oro, son perros, gatos. No es lo que voy a predicar hoy. Pero lo que tumba esta condición es que el ser humano, tú, fuiste creado a imagen y semejanza del Dios vivo, del creador de los cielos y la tierra. Y esa imagen y semejanza puso en nosotros una libre decisión. Así que Dios no está esperando que la vida
que la naturaleza, que el entorno sea justo. Dios está esperando que sus hijos, que su pueblo, que su iglesia, que ese hombre, esa mujer de Dios se mueve o camine en justicia, que se mueva o camine en misericordia y que siempre mantenga la humildad suficiente para reconocer en todos sus caminos que la salvación, que la victoria, que el poder, que la salida viene de parte de Él. Iglesia, en ese momento yo dejé de esperar que la vida sea justa conmigo y decidí empezar a buscar, Señor, yo quiero hacer lo justo, yo quiero hacer lo correcto. Él nos declara en Miqueas: yo ya les he declarado lo bueno, yo les he enseñado y se lo seguiré enseñando, porque Dios nunca nos deja de enseñar. ¿Sabe? La ignorancia no es pecado, pero cuando usted tiene la información, usted tiene el conocimiento y por decisión personal, por esa misma libre decisión, libre albedrío, usted decide ser ignorante, vamos a entrar en pecado. Entonces, el ignorar lo bueno, muchas veces por desconocimiento, por falta de haberlo aprendido, de haberlo enseñado, de educación, de principios, de lo que sea, que no son motivos suyos, Dios lo toma como un tiempo de aprendizaje donde nos muestra lo bueno, pero ese tiempo tiene un proceso y después viene la prueba. Tiene un proceso de asimilación, de entender, de aprender, y viene la prueba. Nosotros ahora vamos a ser probados en esa posición de decir: Señor, aunque la vida no parezca justa, aunque las situaciones que me rodean, que acontecen, no parecen justas, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo justo, yo quiero hacer lo necesario, aún cuando lo demás no cambie. Amén, iglesia. Yo no vine a entristecerlo, vine a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque esto uno lo vive. El pastorado no es un seminario de 3 días, de 5 días o de 5 años. Es una vida. El ingeniero no son 5 años de carrera, es una vida de experiencia que se va enriqueciendo. El abogado, el profesional, en el área que sea, el médico, en el desarrollo ministerial no va a ser distinto. En cualquier área de liderazgo tenemos que permitirnos hacer justicia, buscar hacer justicia. Era justo que comenzáramos este año como iglesia con una organización reestructurada. Fue el tiempo, Dios lo permitió, nos dio la forma, nos dio la salida, nos dio las estrategias y se ha ido estructurando. Y cada uno de ustedes, mis hijos, que están en esa área nueva o en esa área más formalizada, tienen la responsabilidad de, aunque no vieron en mucho tiempo que había justicia o que se hacía justicia, o no lo estén viendo hoy o no estén sintiendo, ustedes tienen que hacer lo justo. Ustedes tienen que buscar hacer lo correcto. Ustedes tienen que buscar prepararse, refinarse, entender, ¿en qué área estoy? Estoy en cámara. Ok, yo tengo que aprender de cámara. Yo tengo que saber lo que es un encuadre, yo tengo que saber lo que es la luz, yo tengo que saber cómo sale mejor la imagen. Yo estoy en audio, tengo que saber cómo el sonido de esta iglesia tiene que sonar mejor. ¿Para qué? ¿Para que se proyecte el pastor? No, para que la palabra de Dios sea escuchada, para que la excelencia que Dios tiene conmigo se manifieste a los demás. Amén, iglesia. Y yo hablaba con un siervo ayer que no se trata de templos grandes.
Y si viene el templo grande, amén, gloria a Dios. Pero que mi principal inversión, mire, sea la gente, la palabra, que se lleve a la gente. Porque podemos estar en un terreno sin techo, un terreno pelado, como estuve en África, y habían 4 o 3 o 2 millones de personas en ese lugar, esperando una palabra de parte de Dios. Y no esperaban ni un agua, ni un techo, no esperaban el refrigerio, no estaban esperando la hamburguesa, era gente con hambre. Pero sabían que de parte de Dios todo lo que viniera era bueno, era agradable, era perfecto. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. ¿Está el templo agradable? Amén, gloria a Dios, mantengámoslo. Es parte de la excelencia, pero no es el final, no es el fin. No es el fin que tengamos presente lo material por encima de lo espiritual. No es el fin entonces que en mi área de servicio sea solo, bueno, lo que he aprendido. No, hay que crecer. Amén. Es lo justo. Es lo justo. Es lo que he querido reflejar también desde este altar. Es lo que la pastora ha querido hacer también. Porque no nos quedamos tranquilos ni confiados con lo que ya tenemos o con una serie porque es tremendo. Tenemos un apóstol, el apóstol Nahum, hombre de Dios. Y usted puede entonces tratar de copiar su palabra y ya. No se enrolle. Ok, confíate en eso. No busques dirección de Dios. No busques relación con el Espíritu Santo. No busques revelación de Cristo en tu corazón. Eso es lo que te va a sostener. La palabra escrita por alguien con toda la revelación del mundo te puede enseñar algo, pero no es lo que te va a sostener, sino tu experiencia personal. Esa palabra que se ha revelado en ti. Entonces, cuando tú y yo empezamos a caminar o a buscar o a entender que aunque la vida no sea justa, usted necesita hacer justicia, usted necesita ser justo, usted debe ser coherente con lo que está predicando, viviendo, entendiendo, asimilando o recibiendo, entonces empezamos a caminar ahora en una revelación mayor, y empieza en tu vida y en la mía y en la de el que lo practica un despertar, un crecer, un avivamiento. Yo le doy un ejemplo. Imagínese a alguien que viene vestido de santidad a la iglesia. Al llegar acá, santo, 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 en la adoración, en la ofrenda, una tremenda ofrenda. Y cuando llega a su casa, los empleados o las personas que lo ayudan, así sea una, pasando hambre, miseria. Y usted dio una tremenda ofrenda aquí. Levantó sus manos, santo, santo, santo. Y cuando el hijo le dijo una necesidad que tenía, un conflicto, lo zapateó. Tiene meses de indiferencia con su esposa, con su hogar. ¿Usted cree que Dios le va a agradar la adoración de esa persona? Entonces no es una pantalla. Y escúcheme algo, el hacer justicia no es un acto de venganza. No es un acto de venganza. Es el acto de restaurar. Escúchelo, restaurar el equilibrio a la imagen o al diseño de Dios, de cómo Dios lo creó, de cómo Dios lo soñó, de cómo Dios lo instituyó. Entonces, hacer justicia no es vengarse, es restaurar el equilibrio al diseño de Dios. Hacer justicia es un acto de no solo levantar las manos acá en la iglesia o en el altar o en cualquier lugar de adoración al cielo a decir gracias, Señor, sino que estas mismas manos se extiendan al necesitado.
al quebrantado, al huérfano, a la viuda, a la injusticia. Amílcar hablaba de esa mesa, el dar. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel se instituyó una ley donde se establecía que al recoger los campos, la cosecha de los campos, miren, no rastrillaran hasta el último metro para decírselo coloquialmente o actualmente, que no sacaran hasta la última cereza, que no exprimieran hasta el último trigo, que no rastrillaran hasta la última esquina, hasta el último rincón, sino que dejaran espacios para que los pobres, después que se recogiera la cosecha, pasaran así recoger ese, digamos, sobrante o eso que quedaba allí. Es tremendo porque eso usted lo ve como la justicia social. Es la forma en que un Estado, un reino, aún con los que la vida, la situación, el momento no ha sido justo, puedan tener un grano, un momento, un espacio de esperanza para pensar, para reponerse, para arrancar nuevamente, para crecer. Entonces usted y yo no sabemos qué hace de repente en su sueldo, sea cual sea, en su mercado, donde usted mete 3 paquetes de harina o 2 paquetes y mete arroz y mete, que sea de ese sueldo, ese mínimo, un paquetico de harina. Es como ese rinconcito que se decía en el Antiguo Testamento: miren, no recojan todo, dejen un espacio para que la gente con gran necesidad pasen a los campos ahora a recoger. Justicia social. Era Dios estableciendo lo que hoy se conoce, ¿cómo es lo que se jubila? Lo que tenemos pudiera ser pensión, pero la parte social, lo que nosotros, el seguro social. Estaba la palabra seguro, el seguro social. Es ese seguro social establecido donde grano a grano se va acumulando, que debiera ser grande, pero bueno, no en todo país, no en todo lugar es grande, ya por temas económicos y temas macroeconómicos. Bien, ya no vamos a entrar al punto. Dios lo que está calibrando, Dios lo que está midiendo, mire, no es obligar a la gente, sino es calibrar el corazón de cada uno de nosotros, que seamos dadores alegres. Dios está calibrando a una nación, a una iglesia, a que pueda caminarle un paso adelante a esas injusticias de la vida, o a esas injusticias circunstanciales, porque no le voy a echar culpa a la vida. O sea, yo no quiero que usted salga de aquí agarrándole rabia a la vida. Disfrute su vida, disfrute el momento, disfrute lo que tiene, disfrute lo que esté pasando. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que reír, ría, por favor. Si tiene que trabajar, trabaje, porque no es que va a depender entonces del seguro social. No, bueno, yo me quedo siempre de último para recoger las sobras. Bueno, siempre vas a estar en el área de los pobres, porque lo dije al principio, la ignorancia no es pecado, ser pobre no es pecado, pero decidir quedarte en la pobreza, decidir quedarte en la ignorancia, va a traer consecuencias sobre tu vida. No sé si la salvación, pero sí la forma en que vives, en que te desarrollas, en que disfrutas este tiempo que es el único que tenemos, sean 20, 40, 60, 80 años, 100 años, es el tiempo que tenemos.
para reconocer y entender nuestra identidad, para disfrutar lo que tenemos y para alcanzar lo que tanto se ha afirmado en mi corazón: una eternidad donde no habrá llanto ni dolor, donde no habrá angustia ni vida injusta, porque estaremos en la presencia gloriosa del Dios Creador. Esa es la esperanza más grande del cristiano, iglesia. Esa es la esperanza que yo y toda esta iglesia le va a seguir hablando. Si usted tiene un día o tiene 20 años acá, o si nos está visitando por primera vez, le seguiré hablando de la esperanza más grande que tenemos como cristianos. Estamos trabajando sin duda para cosechar acá en la tierra, pero vas a recibir una corona aún mayor en un cielo donde Dios está presente, donde Jesús está presente, donde el Espíritu Santo y tus seres queridos, tus seres que conociste acá, están allí también. Amén. Nehemías tuvo que reconstruir los muros de la ciudad. Pero Nehemías, te lo busca en Nehemías capítulo 5, está en la Biblia. Yo se lo leo aquí rápidamente para agilizar por tiempo, porque cuando yo estoy aquí la hora me corre rapidísimo. No sé si usted Hubo en aquel tiempo una gran protesta por parte del pueblo y de sus mujeres contra los compatriotas judíos. Nehemías 5:1, pues algunos, el 2, decían que tenían muchos hijos e hijas, necesitaban conseguir trigo para no morirse de hambre. Otros decían que debido a la falta de alimentos habían tenido que hipotecar sus terrenos. Otros decían que habían tenido que pedir dinero. ¿Le parece conocido esto? ¿Le parece algo actual? Bueno, no le voy a decir como los productores de televisión o de películas que cualquier coincidencia es pura casualidad. No, esto es una realidad. La Biblia no es coincidencia, es una realidad, espíritu, alma y cuerpo de lo que vive el hombre. Se vivió en el pasado y hoy se vive también. Entonces no es coincidencia, es verdad, es realidad. Son cosas que han pasado, que pasan hoy y que posiblemente pasarán o seguirán aconteciendo. ¿Por qué? Porque siempre hay un trato de Dios con los hombres y siempre van a estar presentes los espíritus correctos o la posición correcta y las posiciones incorrectas, la justicia y la injusticia. Usted y yo decidimos de qué lado estar o qué cosa hacer, si permanecer injustos o buscar hacer lo justo. Nehemías dice en el 6, cuando escuché sus quejas me llené de indignación. Mire, algo que me costó a mí para quedarme en Guayana en el momento que me podía ir, que me podía largar, como dicen por ahí, pero por obediencia, por fe, por fidelidad, por lealtad, por muchas cosas me quedé acá y permanecí en la iglesia o arranqué en la iglesia. Algo que me costaba era ver el libertinaje en la calle de la gente haciendo lo que le da la gana, porque a veces yo lo he dicho muchas veces, si tuviera una placa de policía me la pasaría parando gente por aquí y por allá, pégate para allá, chico. O sea, sería un conflicto en mi vida diaria y creo que Dios no lo ha permitido por eso mismo, o no lo permitió por eso mismo, porque entonces perdemos la paz, ¿no? Tampoco se trata ahora de ser indiferentes. Dios nos va llevando a un equilibrio. Ese es el equilibrio que hablamos al principio. No es vengarse, es buscar o restaurar el equilibrio conforme al diseño de Dios. Entonces, pero sí tiene que dolernos. El ver injusticia tiene que dolernos, tiene que indignarnos, tiene que generar en nosotros un malestar, una molestia. Cuando usted ve injusticia y no le moleste, yo no estoy diciendo que se aire, ni que rompa paredes, ni que voltee las mesas o que salga a insultar, no. Pero tiene que haber una indignación, o sea, tiene que haber una incomodidad. Vamos a dejarlo ahí, en incomodidad. Tiene que incomodarse. Porque cuando usted se incomoda ya empieza a mover los hombros, el estómago. No es tan expresivo, una incomodidad. Bueno, eso lo sufrió Nehemías.
Y después de pensarlo bien, en el capítulo 7 dice, reprendí a los nobles y gobernantes. No siempre vas a tener acceso al gobierno, porque bueno, muchos pensamos que solo hay que reprender al gobierno, porque ahí es donde están los corruptos, del país que sea, de la nación que sea, del lugar que sea, o a la institución. Mira, en tu casa va a haber injusticia, en tu esposo, en tu esposa va a haber injusticia, en tus hijos va a haber actos de injusticia, en tu vecino va a haber actos de injusticia, en tu hermano va a haber actos de injusticia. Y eso va a traer un momento de incomodidad. Pero ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con esa incomodidad? Porque me interesa que la sufras, me interesa que la tengas, que despierte en ti un hambre por hacer justicia. Pero Nehemías no fue a armar la revolución y a decir, bueno, hay que sacar aquí a todo el mundo y echarle plomo a estos gobernantes. Voy porque tenía acceso. Voy a hablar con ustedes. Voy a hablar con ustedes. Está pasando esto. Y son actos injustos. Son actos infieles. Ustedes redimieron en un tiempo al pueblo judío cuando fueron oprimidos, cuando fueron esclavizados, cuando fueron torturados, se les quitó todo, se les robó todo, y ustedes los redimieron en ese tiempo ahora. ¿Pero para qué? Para esclavizarlos nuevamente. Fíjese, Nehemías da una hipótesis correcta conforme al diseño de Dios. Nehemías no se pone con cuentos de tiro y plomo, no se pone con cuentos del pasado y del presente. A Dios no le agrada esto. Dios los hizo libres, no para que ustedes lo opriman ahora. Y no los usó a ustedes para redimirlos a ellos, para que ustedes sean los mismos que los esclavizan. Despierten. Entonces esto nos lleva a nosotros, si tú te indignas por injusticia, tienes que clamarle a Dios por buscar hacer la justicia que traiga el equilibrio conforme a la voluntad de su palabra. No de lo que tú pienses, ni siquiera de lo que soñamos, porque usted puede tener sueños que son de caraota, que son de un plato fuerte que se metió en la noche. Y no es que soñé con esto y eso es verdad. La palabra más fiel es esa escrita. Yo no estoy diciendo que Dios no le va a hablar y que Dios no va a traer una revelación cada vez a la vida de alguien. Pero si no está conforme a la palabra escrita, mire, por algo el Señor la dejó establecida. Es la más segura, es la más confiable, es la que ha tenido testimonio, respaldo. Entonces nos vamos a poner a inventar. Busquemos ser justos conforme al equilibrio del diseño de Dios. Nehemías conversa con toda esta gente y les dice, les ruego también que les devuelvan, bueno, hasta donde nosotros ha sido posible, hemos rescatado a nuestros compatriotas judíos que habían sido vendidos a las naciones paganas. Y lo que les dije, ahora ustedes los vuelven a vender para que nosotros tengamos que volver a rescatarlos. En el 11, les ruego que les devuelvan ahora mismo sus terrenos, viñedos, olivares y casas, y cancelen las deudas que tienen con ustedes, sean de dinero. O sea, perdonen esas deudas, devuélvanle el dinero, devuelvan lo que es justo para ellos, por lo que esa gente trabajó por años y de alguna manera, por desgracia de la vida, de lo que sea, nosotros tenemos que buscar, no sé si el entorno es justo, pero hacerlo justo. Él le da una hipótesis correcta, no para su beneficio, devuélvanselo a ellos. Nehemías no va a hablar para ser el administrador y entonces no, devuélvanselo ustedes mismos. Mira, tú vas a agarrar tu cheque y se lo vas a dar, tú el tuyo a él, tú a tú. Porque si él se enreda en el ser el administrador, se le van los tapones. Entonces yo no estoy diciendo que usted sea el controlador de todo, usted sea, no, yo soy el más justo, el más santo y yo tengo que controlar todo. Como papá en la casa, tengo que verificar. Ponga a sus hijos a que se pidan perdón, a que se reconcilien, pero que lo hagan ellos. No, mire que tu hermano no es así, tu hermano te quiere, pero tu hermano o el hermano tiene que pedirle perdón a su hermano.
tiene que salir de la boca de la persona que hizo el daño. No se trata de que, y yo lo puedo hacer, yo como pastor, mira, no, pero es que el líder no es así, o no, líder, ese siervo tiene una buena trayectoria. Tienen que hablar, tiene que salir de la boca de la persona: yo me arrepiento, sí, yo fallé, o yo te perdono. Allí está la restauración. Nehemías despertó esa conciencia en los gobernantes, y no quiso ser él el único intermediario, sino que ellos mismos, ustedes van y hacen el acto. ¿Por qué? Eso lo va a liberar a ustedes. Eso lo va a liberar. El tú ir al lugar donde ofendiste, o donde fallaste, o donde hiciste, o donde te hirieron incluso, a restaurar el equilibrio al diseño de Dios, va a hacer justicia en tu vida, porque estás haciendo justicia que le agrada a Dios. Iglesia, eso es tremendo. No vas a seguir esperando, es que la vida tiene que ser justa conmigo. Mira, hermano, haciendo la justicia de Dios, sin importar ahora que la vida quiera hacerte cuadritos, nada ni nadie te va a sacar del diseño, del plan, del propósito, y con todo eso, los recursos que Dios tiene para ti, que Dios tiene para tu casa, que Dios tiene para tu familia, para el ministerio que te ha entregado en las manos. Amén. Iglesia, esto es algo que se vive día a día, porque usted está en crisis y yo vivo la crisis igual que usted. Yo no le estoy hablando fantasías, ni estoy hablando desde un trono de oro. Es más, creo que los pastores padecen más porque es que tienen que predicar más. Tenemos que predicar más, ¿verdad, pastora? Nehemías recibe la grata respuesta de que ellos responden: devolveremos todo eso y no le reclamaremos, nada. Haremos todo tal como has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y en su presencia les hice jurar lo que prometieron. Dios te va a respaldar. Cuando busques, iglesia, hacer justicia, Dios te va a respaldar. No te va a defraudar. No vas a quedar avergonzado. No he visto un justo desamparado, dice la palabra, ni su descendencia, o sea, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. No va a haber hambre ni miseria, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, tu descendencia no es la que va a tener que estar en cada rinconcito esperando que se recoja la cosecha o esperando la benevolencia de alguien. Y escúcheme, necesitamos ser esas personas que buscan ayudar al prójimo. Que nuestras manos no solo sean para adorar santo, 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 sino que sean esas manos que se extienden a bendecir y ayudar a otros. Amén. Pero yo quiero prestar y no estar pidiendo prestado. Como dice la palabra, prestarás y no pedirás prestado. Vas a ser el banquero de la cuadra, pero no para ser un bandolero y cobrar intereses abusivos, para ver florecer el equilibrio de Dios. Nehemías recibió la respuesta consciente de estos hombres o de estos gobernantes, de estas personas, de estos responsables, y deja con un acto una sentencia a las consecuencias que muchas veces no entendemos.
Además, dice en el 13, me sacudí la ropa y le dije, así sacuda Dios fuera de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumpla este juramento, y así lo despoje de todo lo que ahora tiene. Y todos respondieron amén, o sea, todos se comprometieron y adoraron al Señor, pues la gente cumplió su promesa. ¿Sabe qué, hermano? Esto trae un resultado donde la justicia manifiesta el amor de Dios a través de la vida de una persona. Y siempre se lo he dicho, mi confianza está en Dios y en esperar que Él va a hacer con usted, contigo, con el de atrás, con el que llega, lo mejor de lo mejor, el diseño que tiene para bendecir mi vida, para bendecir al hermano, para bendecir su casa. O sea, voy a seguir esperando lo mejor de parte de Dios a través de usted. Eso es ser justo. Eso es buscar hacer justicia. No es creerse perfecto. Lo siento, vamos en camino de una vida de perfección. Algún día seremos perfectos en la presencia de Dios. No es creerse hoy perfecto. Es entender. El mensaje era mucho más largo, pero el tiempo me permite ahora el próximo hablar de la misericordia. Hoy nos quedamos con la justicia. Eso me permite entender que Dios, a través del acto más injusto que se hizo en la tierra, asesinar, vituperar, odiar, burlarse del amor y la misericordia manifiesta en Cristo, en su Hijo, fue asesinado, se burlaron, lo crucificaron. Hasta el final no se rindió. El acto más injusto en la humanidad vino a hacer justicia en nosotros. Por fe hoy nosotros, al entender y al confesar ese acto, viene a nuestra vida una justificación de que no son mis errores los que van a prevalecer, no es mi culpa la que va a marcar mi destino, no es mi linaje o mi genealogía la que va a definir mi propósito, no es mi apellido, no es mi educación, no es mi enseñanza la que va a determinar mi identidad, sino la imagen y semejanza del Creador restituida en el acto de justificación por medio de Jesucristo. Y nosotros, por fe, al confesarlo, al creerlo y al buscar ese diseño, lo recibimos. Amén. Esa es la iglesia. A eso estamos llamados.